Buenas noches, compañeros. Vamos a ver ahora los lineamientos generales para la operación del servicio de asesoría y acompañamiento a las escuelas en educación básica. ¿Ok? Entonces, está sencillo, es algo repetitivo, pero sí es importante que lo conozcan porque por ahí van a venir algunos términos que si bien ya los hemos escuchado en alguna vez en algún consejo técnico o así, pero es importante que los tengan al dedillo, porque muy seguramente van a venir estos términos en el examen. ¿Ok? Esta diapositiva viene cargada de información, entonces, pero pues bueno, nada con lo que no podamos. Vamos a ver, primero iniciemos con qué es el SAE, que son las siglas de este programa. Dice que las autoridades educativas en las entidades van a ser las encargadas de organizar, planificar, coordinar y operar el servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas en educación básica. ¿Sí? Eso es lo que significa el SAE. Servicio de asesoría y acompañamiento de las escuelas en educación básica. ¿Okay? Eso es el SAE. Eso sí lo tengan bien presente. ¿Cuál es la premisa del SAE? Premisa es el objetivo, la razón de existir de este programa. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que represente un conjunto de mecanismos cuyas actividades estén orientadas a apoyar la transformación de la escuela y la mejora de las prácticas educativas. ¿Sí? En otras palabras más sencillas, pues este organismo pretende ayudar a los maestros, ayudar a las escuelas a transformar la educación, mejorando las prácticas, ¿no? Eso es lo que se supone que pretende hacer. Ok. Estos lineamientos son de observancia obligatoria para las autoridades educativas. Es decir, a fuercita va a haber una evaluación, va a haber una autoridad de secretaría que va a estar supervisando todo lo relativo a este programa, ¿ok? Cuya interpretación y la atención a las situaciones no previstas corresponde a la UCICAM. ¿Y qué es la UCICAM? Bueno, la UCICAM es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esto quiere decir que ¿quién va a revisar el SAE? Bueno, el UCICAM va a revisar el SAE, ¿ok? Y esto al mismo tiempo lo van a revisar las autoridades del Estado. Ahora, ¿qué va a hacer la UCICAM? Va a orientar a las autoridades educativas de las entidades y apoyará el desarrollo, seguimiento y evaluación del SAE, ¿ok? Por eso es que ahora que estamos en este proceso de promoción horizontal, hay muchas fechas diferentes en Internet. Si tú entras a Internet a buscar una duda, te vas a confundir más porque son de muchos estados en Internet. Cada estado se dirige con fechas diferentes, con autoridades diferentes. Por eso es importante que tú vayas directamente con la autoridad competente, en nuestro caso, con la UCICAM de Nuevo León. Ahora, ¿qué van a hacer en este caso la UCICAM de cada estado? Van a emitir y difundir materiales. Es decir, cada uno se va a encargar, cada estado, cada UCICAM de cada estado, se va a encargar de emitir y difundir los materiales necesarios para los programas que vayan a ver, ¿no? Otro es dar seguimiento al funcionamiento del SAE. La UCICAM de cada estado va a ver cómo está funcionando, qué mecanismos hay que corregir, qué planes hay que desarrollar, etc. ¿Okay? Y además, tiene la autoridad de tomar decisiones que favorezcan su funcionamiento. ¿Okay? Es decir, la UCICAM de cada estado tiene cierta autoridad de tomar decisiones dependiendo de las necesidades de cada estado. ¿Okay? ¿Y por qué la UCICAM? Porque la UCICAM es quien revisa a el SAE. Ahora bien, estas son las definiciones, ¿ok? Que van a venir, que van a estar presentes a lo largo del texto y muy seguramente vendrán en algunas preguntas por ahí del examen, ¿no? Nos menciona la sigla CTE, que ya conocemos que es un consejo técnico escolar, que es el que tomamos nosotros los maestros como docentes en cada plantel educativo. También está el CTZ, que es el consejo técnico de zona. ¿Okay? También existe el Comité de Administración Participativa. ¿Qué es esto? Es un órgano electo por la Asamblea Escolar de un plantel, el cual es responsable del ejercicio de los recursos asignados. ¿Okay?
por si a lo mejor no lo conocían, si sí lo conocían, bueno, es un término que sí va a venir por ahí. Ahora, está, por ejemplo, el colectivo docente, que se refiere a los maestros que laboran en un centro de trabajo. La autoridad educativa de las entidades federativas, pues ya es la autoridad de cada estado, dependiendo. La comunidad educativa se refiere a todos los actores involucrados en una escuela. La escuela se refiere al entorno, ¿verdad? Al plantel en sí, ¿verdad? La gestión escolar viene siendo la responsabilidad de la escuela para organizar, realizar, decidir, desarrollar y valorar lo relativo a la presentación del servicio educativo que brinda. Es decir, la gestión escolar es encargarte para que todo esté en orden, para que la escuela funcione. Eso es la gestión, ¿sí? Es decir, asegurarte que todo esté como debe de estar para que la escuela funcione. Y el otro término que va a venir es la nueva escuela mexicana, que busca la excelencia, la mejora continua, mediante el logro de los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el desarrollo humano integral, reorientar el sistema educativo nacional e incidir en la cultura mediante transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Por eso se crea el SAE, porque va justamente con el propósito de la nueva escuela mexicana. Aquí hay más definiciones. Por ejemplo, existe un personal con funciones adicionales de asesoría técnica o asesor técnico, y este se deriva con el AT. El AT es eso, asesor técnico, que se trata de un director escolar que de manera adicional a las funciones propias brinda asesoría técnica en actividades de dirección o directivos de otras escuelas. ¿Okay? Eso es un AT. No hay que confundirnos con un ATP. Este es un personal con funciones adicionales de asesoría técnica pedagógica o asesor técnico pedagógico. Por ejemplo, al docente especializado en pedagogía, que su labor es proporcionar apoyo técnico, asesoría y acompañamiento, así como herramientas metodológicas a otros docentes. Esas son las funciones del ATP. ¿Okay? También existe el tutor, y ojo, el tutor es el encargado de ayudar a los maestros que recién ingresan al servicio, que tienen que estar bajo un tutor durante 2 años. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante, pero ese es un tutor. ¿Okay? Es un maestro encargado de orientar a los maestros nuevos que llegan. También menciona el programa escolar de mejora continua, las redes y comunidades de aprendizaje, el colectivo de docentes, académicos o especialistas que se actualizan mediante su participación en actividades pedagógicas a partir de la colaboración, cooperación e intercambio de saberes. Estos son las redes de comunidades de aprendizaje, que es lo que hacemos cuando hacemos las juntas de consejo entre escuelas. ¿Okay? Eso se quiere lograr cuando hacen esas reuniones entre escuelas. Y bueno, estas serían algunas definiciones con las que van a venir en el documento. Ahora bien, vámonos allá directamente a lo que tiene que ver el SAE. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Por ahí ya está marcado en rojito lo más importante. Básicamente es mejorar las prácticas de los maestros en el marco de la equidad, inclusión y excelencia. ¿Okay? Básicamente eso, tiene que estar enfocado en estas 3 características para mejorar las prácticas de los maestros. Apoyar el proceso de incorporación al servicio público educativo. Es decir, a los maestros recién egresados hay que irlos acompañando, decirles, mira, así está la onda, tienes que hacerle así, hacerle así, y para eso se les asigna un tutor. ¿Okay? También el SAE se va a encargar de esto. También contribuir a la transformación de las escuelas mediante el impulso de liderazgo directivo. Es decir, quieren empoderar más a los directivos para que ellos mismos sean los que identifiquen, los que planeen, los que organicen, los que gestionen, tengan un papel más protagónico en la escuela y puedan tomar un mejor rumbo en la mejora de los aprendizajes y de la excelencia académica. También el punto 4 es organizar las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría.
que es lo justamente en este proceso que estamos llevando, acerca de promoción horizontal, también es la UCICAM, por lo tanto, se encargan de esto, de las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría. Que se hagan o no, es punto y aparte, el papelito dice que sí lo hace. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuáles son las características del SAE? ¿Sí? Ahorita no hay que confundirnos. Esta es la organización, así funciona. Ahora, ¿cuáles son las características? El SAE organiza el trabajo técnico-pedagógico de la supervisión de la zona. ¿Okay? También dirige las acciones de asesoría, acompañamiento y tutoría. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos y las metas. También el SAE es planificado, es continuo y organizado de manera sistemática. ¿Qué quiere decir sistemática? Que hay un proceso, que hay una serie de pasos a seguir para implementar todo esto, todos estos planes que se pretenden llevar a cabo. Además de que en cada uno de estos pasos se les da un seguimiento y se evalúan a lo largo del ciclo escolar. Ojo, las actividades del SAE o los proyectos del SAE se evalúan a lo largo del ciclo escolar. No por semestre, no por evaluación, no por proyecto, a lo largo del ciclo escolar. ¿Okay? Ahora, otra característica es que es dialógico. ¿Qué significa esto? Que se presta a escuchar a los maestros, escuchar al directivo, escuchar al supervisor, escuchar al Estado. ¿Okay? Se supone que abren mesas de diálogo para platicar quién sí, quién no, qué hacemos, qué no hacemos. Se supone. Otra característica del SAE es que es situado y es dirigido al cambio educativo. Esto quiere decir que las acciones emprendidas en una zona escolar no van a ser las mismas en todo el estado, van a ser diferentes, porque le están dando autoridad a los directivos, le están dando autoridad a los maestros y le están dando autoridad a los supervisores. Entonces, esto quiere decir que cada plantel va a ir dirigiendo los esfuerzos, va a ir dirigiendo los planes, los proyectos orientados a la mejora, ¿okay? Con un enfoque de la equidad, de la justicia, etc. También el SAE es formativo. Se pretende que los maestros fortalezcan sus valores, sus actitudes, sus conocimientos y sus habilidades profesionales. El SAE pretende empoderar también a los maestros para que sean profesionales de la educación enfocados en mejorar la excelencia de la educación. También el SAE atiende a la diversidad de situaciones y contextos, con el objetivo de disminuir las barreras del aprendizaje, o como se conoce mejor, las BAP. ¿Okay? Atendiendo situación de vulnerabilidad y dificultades severas de conducta, comunicación y aprendizaje. Y esto es muy importante porque esta característica del SAE va a determinar qué escuelas son aptas para que el SAE ponga un proyecto o esté en una constante, ¿cómo le llamaré? Supervisión del SAE. Bueno, tiene que cumplir con esas características, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra característica es que coloca al centro de la asesoría y tutoría para el máximo logro del aprendizaje. ¿Para qué? Para abatir el rezago educativo. ¿Okay? Se pretende abatir el rezago educativo. Y además genera redes y comunidades de aprendizaje, porque como lo mencioné anteriormente, se pretende que la escuela, los maestros, el directivo, la supervisora, las autoridades estatales y las autoridades federales, todas estén platicando constantemente. ¿Para qué? Para buscar estrategias y proyectos nuevos que ayuden a mejorar la educación. Por eso dice que genera redes y comunidades de aprendizaje. ¿Okay? Es lo que pretende. Ahora bien, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado? ¿Okay? Por ahí vamos a ver las responsabilidades del Estado, de la supervisora, del director, etc. Pero en sí, la responsabilidad del Estado es que
las supervisiones cuenten con personal suficiente. ¿Ok? ¿Para qué? Para brindar asesoría, para brindar tutoría y las condiciones materiales para que se pueda desarrollar los proyectos del SAE. Además de implementar mecanismos evitando sobrecargar a la zona y a las escuelas con exigencias administrativas. ¿Okay? Ahí nos están tomando en cuenta, o sea, que no nos encarguen trabajo de más, pero pues está en el papelito, la realidad quién sabe. El número 3, el Estado está encargado de dar seguimiento a la operación del SAE y evaluar su funcionamiento. Pregunta para ustedes, ¿por medio de qué institución el Estado va a dar seguimiento y va a evaluar el funcionamiento del SAE? ¿De Lucicam? Correcto, muy bien, de Lucicam. De Lucicam, no va a haber otro organismo aparte, no va a ir alguien de secretaría, no, va a ir alguien de Lucicam. Número 4, el Estado va a tomar acciones de formación, capacitación y actualización. ¿Okay? También el Estado va a generar mecanismos de participación y coordinación. Es decir, va a organizar sesiones virtuales, va a organizar a lo mejor alguna reunión X, ya dependiendo. El Estado es el que va a asignar estos espacios para que sucedan estos mecanismos de coordinación y de participación entre escuelas, directivos, docentes, etc. Además, va a planificar, desarrollar y dar seguimiento a los procesos de tutoría. ¿Okay? Que los procesos de tutoría vienen siendo los de los maestros que recién ingresan, ellos son los que van a orientar a los maestros que van a ser los tutores. Ahora también, el Estado tiene que evitar que el SAE genere exigencias administrativas innecesarias. ¿Okay? Ahora bien, la autoridad educativa conformará un equipo técnico para operar y guiar el desarrollo del SAE. ¿Ok? Dicha autoridad determinará la composición del equipo técnico, la adscripción, el número de integrantes, las tareas específicas. En resumen, el Estado va a decidir quién va a participar, quién va a ser el responsable, cómo lo van a hacer, todo lo referente. Es lo que les decía, que van a dar la autoridad a cada estado de organizar cada quien el proyecto de SAE. ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus características diferentes. Y además, darán a conocer a la UCICAM las decisiones tomadas al respecto dentro de los plazos que se establezcan. Ahora sí, aún así, el UCICAM van a tener una constante comunicación, el Estado con la UCICAM, porque al final la UCICAM va a ser quien va a revisar las acciones del SAE. Y bueno, el equipo técnico estatal al que se refiere anteriormente no fungirá en caso alguno como autoridad educativa superior ni inmediata a las supervisiones de zona o equivalentes. Las supervisiones continuarán a cargo de la dirección que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades estatales no van a imponer ninguna acción, no van a imponer ningún proyecto. Quienes van a decidir los proyectos van a ser las escuelas, los directivos y las supervisiones. ¿Ok? Únicamente el equipo estatal va a apoyar las acciones que elija cada zona, cada escuela, cada plantel. Ok. ¿Cómo van a organizar las actividades del equipo estatal? Bueno, mediante la comunicación con las supervisiones de zona, mediante la planeación, implementación, seguimiento y evaluación. ¿Okay? Van a tener una comunicación con los de zona, que es lo que les mencionaba hace un momento. Además, el liderazgo para el desarrollo del SAE consiste en orientar la operación para el logro de los objetivos generales que van a favorecer que se planteen metas acordes a las necesidades de la escuela y cuidando su cumplimiento. Y es por eso que el Estado no va a meter su cuchara en cada supervisión, porque se supone que cada supervisión va a hacer bien su trabajo. Y la vinculación para la mejora educativa con el objetivo de propiciar la articulación del SAE con las diferentes acciones dirigidas a la excelencia educativa. Lo mismo. Las autoridades estatales tienen que encontrar la manera de articular y de hacer funcionar esta comunicación entre Estado, zona, escuela. ¿Okay? Y el acompañamiento técnico a las supervisiones a lo largo de todo el ciclo escolar.
van a estar apoyando a las supervisiones del equipo técnico del Estado. Y se va a impulsar las redes y las comunidades de aprendizaje a nivel estatal. Esto quiere decir que también a nivel estatal se van a estar comunicando qué está haciendo Nuevo León, qué está haciendo Ciudad de México, qué está haciendo Veracruz, para poder orientar y aconsejar a las supervisiones, a los directivos y a los maestros, qué otras opciones se están dando en otros estados. Y la autoridad educativa de las entidades determinará e informará las tareas específicas y aquellas que se requiere de su previa autorización al equipo técnico estatal. Las supervisiones de zona deberán contar por lo menos, esto es el personal con el que deberá contar cada supervisión, que será con un supervisor, 2 asesores técnicos pedagógicos para educación inicial, preescolar o primaria, 3 asesores técnicos pedagógicos para educación secundaria y un asesor técnico en apoyo a actividades de dirección a otras escuelas. Y los tutores no son parte de la estructura de supervisión de zona. Sin embargo, se coordinan con esta para el desarrollo de la tutoría. ¿A qué se refiere con la tutoría? Es lo mismo que les comentaba hace un momento. Los maestros nuevos que llegan a la zona, se les asigna un maestro quienes les van a orientar en el trabajo que se está desarrollando. Pero ellos no tienen que rendirle cuentas a supervisión. Sin embargo, sí tienen que ir a supervisión a ponerse de acuerdo de qué acciones van a tomar. ¿Ok? Simplemente rendir cuentas a supervisión, pero no forma parte de la supervisión, como sí lo son los AT y los ATP. Ahora bien, ¿a qué labores corresponde a los supervisores de zona? Pues exactamente lo mismo que mencioné hace un momento, pero específicamente de la zona. Comunicación con los directivos, gestionar las acciones de las escuelas de la zona, determinar quiénes van a ser los ATP y los ATP y los directivos de los planteles, así como asegurar que reciban tutoría por 2 años los maestros de nuevo ingreso. ¿Okay? Participar en las acciones que se lleven a cabo en la autoridad educativa estatal y establecer comunicación y acuerdos en la autoridad educativa competente. ¿Okay? Compartir estrategias con otras zonas. ¿Y cómo lo van a hacer? Por medio de las juntas de consejo técnico de zona. Además van a planificar, coordinar, desarrollar, dar seguimiento, evaluar y llevar un registro de todas las actividades del SAE. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo van a hacer sin atiborrarnos de trabajo? ¿Quién sabe? Pero ellos juran que no nos van a atiborrar de trabajo. Otra acción de la supervisora es articular las acciones del SAE con otras actividades que desarrolla la supervisión. Esto con la finalidad de no hacer trabajo de más, sino si hay un proyecto establecido, bueno, que este proyecto se entrelace o que tenga que ver con las actividades del SAE. Y por último, informar a la autoridad educativa acerca de las necesidades técnico-pedagógicas de la escuela. Ahora bien, siguen el personal docente con funciones de ATP, que es un agente central del proceso de cambio y mejora de las escuelas. Que, insisto, son las mismas funciones. Participar en cuanto a la planeación, organización, desarrollo, participar en todo referente al SAE en la zona escolar. Acordar con el supervisor, con el personal directivo, a quienes va a ayudar. Acuérdense que el ATP da una asesoría acerca de cómo mejorar, qué proyectos aplicar, etc. Entonces va a tener comunicación tanto con la supervisora como con los directivos de las escuelas. También elaborará y desarrollará un seguimiento y va a evaluar en coordinación con directivos las acciones de asesoría técnica, ¿okay? de quien lo solicite. Además, van a colaborar, analizar y reflexionar e informar acerca de los avances y dificultades a la supervisión. Es una cadenita. ¿Okay? Básicamente, él le va a informar a la supervisora y la supervisora le va a informar al Estado y el Estado le va a informar a la Federación. También la autoridad de la entidad será responsable de que el personal de ATP
desempeñe funciones administrativas ajenas a su cargo y responsabilidades. Es decir, el Estado se va a encargar de que no se aprovechen del ATP, de que el ATP realmente haga su trabajo y que no esté haciendo actividades que no le corresponden. Además, el personal directivo con funciones de AT tiene las siguientes responsabilidades. El personal docente con funciones de tutoría. Ok. El directivo con funciones de AT es exactamente lo mismo que el ATP. Exactamente lo mismo, solo que enfocado ahora a directivos. Y el personal docente con funciones de tutoría tiene que participar en las acciones de formación y capacitación de tutores. Es decir, si usted se inscribe en el programa de tutoría, tiene que participar en todos los programas que existan del mismo. Establecer comunicación con los tutorados asignados para acordar las actividades propias. Organizar y desarrollar acciones de tutoría. Registrar las funciones de asesoría y acompañamiento, así como las evidencias de trabajo de los maestros a quienes brinda su tutoría. Así como proporcionar la información y documentación solicitada por la autoridad, en este caso, supervisión. Y ofrecer tutoría al personal docente y técnico al menos 20 días al mes. ¿Okay? Estas son las funciones del maestro, de un maestro con funciones de tutoría. Y a esto se refería con que la supervisión no le va a decir qué hacer al maestro tutor. El maestro tutor va a diseñar cada quien su trabajo, cómo va a trabajar, qué es lo que va a hacer, qué recomendaciones va a hacer. Únicamente lo que va a hacer el tutor es ir con la supervisor y decir, aquí está mi trabajo, listo. O sea, simplemente reportarse con la supervisión. Y en donde exista personal con función de jefe de sector, jefe de enseñanza, supervisor y ATP en educación física o educación especial, podrá participar como coadyuvante en el SAE. ¿Qué es coadyuvante? Maestros, ¿qué significa coadyuvante? Como que apoyar o ayudar en alguna situación. Correcto, la palabra dominguera. Coadyuva, mijo, coadyuva. O sea, ayuda en la situación que se esté generando, ¿ok? Es la palabra dominguera del día de hoy. Coadyuvar, es decir, todos estos personajes que acabo de mencionar, no es que no estén haciendo nada, sino la supervisión puede decir, oiga maestro, apóyeme allá, que el director, apóyeme al ATP, apóyeme allá, apóyeme acá. O sea, ellos van a estar a disposición para como coadyuvantes al SAE. ¿Okay? Palabra dominguera que les aseguro que va a venir en el examen, se los aseguro. Ahora bien, los directivos, maestros y técnicos docentes tienen las siguientes responsabilidades. Ahora sí viene lo bueno. Estas son las responsabilidades que nosotros tenemos como maestros en el SAE. ¿Okay? Es justamente lo mismo. Participar en la identificación de necesidades, técnicas pedagógicas, atender el plantel a su cargo. Es decir, saber qué nos hace falta aprender, qué necesitamos mejorar para llevar a cabo nuestra práctica de forma más profesional, para tener mejores resultados. Eso es lo que tenemos que hacer. Además, asegurar la organización y el funcionamiento de la escuela. ¿Qué me está fallando? ¿Cómo lo puedo mejorar? Colaborar en la elaboración de un plan de trabajo y desarrollo de actividades de seguimiento y de evaluación. ¿Con quién voy a colaborar? Pues con el directivo. ¿Okay? Ahora bien, el personal docente y técnico docente tiene que colaborar en la identificación de necesidades. Lo mismo. Apoyar en el desarrollo de las actividades que tenemos que hacer. Pues al final, nosotros somos los quienes vamos a implementar. No tenemos cómo escaparnos, los tenemos que hacer. Colaborar, en este caso con el ATP o tutor, en el desarrollo y seguimiento de la evaluación del proceso. Ahora bien, aquí nos marca 3 fases para revisar, perdón, son más fases, para revisar los proyectos. Acuérdense que les dije que el SAE se va a revisar durante todo el ciclo escolar, pero es como cualquier otra evaluación que hemos tenido. Es una previa al inicio del ciclo escolar, una al inicio del ciclo escolar, otra durante el ciclo escolar y antes de finalizar el ciclo escolar.
¿ok? Básicamente son 4 evaluaciones, en las cuales ya las realizamos, simplemente las están enfocando como si fueran actividades del SAE. Ok. Y aquí nos menciona las actividades que van a realizar, por ejemplo, la autoridad educativa de las entidades y las supervisiones de zona, que es exactamente lo mismo que acabamos de ver, pero desglosado en actividades. ¿Ok? Entonces, por ahí lo voy a saltar para no ser tan repetitivo, porque básicamente es repetir lo mismo. Ahora bien, ¿cuáles son los ámbitos de intervención del SAE? Son 3. La práctica docente, ¿sí? Aquí van a entrar los proyectos del SAE, en la práctica docente, en la práctica directiva y en la tutoría maestros de nuevo ingreso. Estos son los 3 ámbitos que van a regir o la razón de ser del SAE. Docentes, directivos y tutoría a maestros de nuevo ingreso. Okay. Ahora bien, se enfoca en dar atención a las necesidades técnicas pedagógicas que presenta el personal docente en servicio o de nuevo ingreso sobre los siguientes aspectos. Esto se refiere específicamente a cómo va a brindar apoyo a la tutoría, ¿sí? Se va a enfocar a la formación integral de los alumnos, ¿sí? Si se fijan, son los mismos términos de todas las lecturas, e inclusive de la compañera que acaba de citar, y creo que me parece que se llama, mencionaba acerca de la formación integral. Bueno, el SAE viene a traer actividades para nosotros los maestros para poder llevar a cabo esta formación integral. ¿Okay? Además de comprensión y manejo de los enfoques de enseñanza, que los maestros sepamos qué hacemos y por qué lo hacemos y conozcamos el plan y programas de estudio vigente. En este caso, la nueva escuela mexicana. ¿Qué más? ¿Qué más? También atención a la diversidad cultural, como lo mencionamos en la sesión anterior, de qué era la diversidad cultural, ¿no? También acerca de mejorar el quehacer educativo, que lo que ya hacemos, ver la manera de cómo mejorarlo. Además, impulsar acciones que fortalezcan la inclusión, la equidad e interculturalidad. Ya no es multiculturalidad, ahora es interculturalidad en el aula y en la escuela, poniendo atención a los niños con rezago y abandono escolar. Además, se pretende que inicien o se fomenten las prácticas docentes creativas e innovadoras. O sea, nos van a dar chance de experimentar, de crear, de innovar. La práctica directiva se va a enfocar en, esta era respecto a la práctica de tutores. En esto se van a enfocar los tutores para los maestros de nuevo ingreso. En cuanto a los directivos, en el ámbito directivo, se va a enfocar en el cumplimiento de la operación del servicio educativo. ¿Qué quiere decir? Que se cumpla con todo el proceso educativo. ¿Okay? El director es el que dirige, bueno, ver cómo optimizar todos estos, ¿cómo le llamaré? Optimizar todos estos servicios que ya se brindan. Además, promover espacios seguros y saludables que propicien la convivencia armónica. ¿Y cómo lo van a propiciar? Por medio de la gestión. Entonces, por eso se busca que los directivos sean líderes, que busquen la autogestión para que puedan lograr la promoción de estos espacios. La detección y atención oportuna de los alumnos en situación de riesgo o abandono escolar o de rezago. Además, fomento de una cultura escolar interesada y motivada en la búsqueda del cambio y la mejora continua. También tener una evaluación interna como una actividad permanente. Que los resultados de las evaluaciones sirvan para retroalimentar y además que se esté ejercitando esto de la gestión escolar, es lo que les mencionaba. Para que se cumpla lo anterior, necesita que el directivo tenga esta gestión escolar. Y además, que tengan una administración participativa. Todo esto enfocado a directivos. Y aquí viene más y relativo a la tutoría, que es el acompañamiento, la orientación, las prácticas docentes,
el apoyo en el diseño y puesta en práctica, y el fomento de la transformación de las prácticas. Esto es a los maestros, esto es lo que se tienen que enfocar los maestros que van a ser tutores, ¿sí? En esto tienen que orientar a los maestros nuevos. Y ahora, ¿cómo una escuela va a saber si va a entrar en este programa del SAE o no? Bueno, hay varias formas. Una, para que la escuela tenga uno de estos programas del SAE, es de que se solicite a la supervisión. Otra es de que en el Consejo de Técnico de Zona se determine, oye, esta escuela necesita, ¿sí? Entonces, el Consejo Técnico de Zona determina qué escuela lo va a necesitar. También la supervisión de zona puede establecerlo en base a identificar necesidades pedagógicas de los maestros. Ojo, de los maestros, no de los alumnos, de los maestros. No se va a enfocar tanto en los resultados de los alumnos, sino en las formas de trabajo de los maestros. Y entonces ya llevamos 3. Siendo solicitado, o que sea asignado por el Consejo Técnico de Zona, o siendo asignado por la supervisión, o bien que una autoridad educativa de la entidad instruya a la supervisión a dar alguno de estos servicios. Es decir, si de repente mágicamente nadie necesita de estos servicios, bueno, el Estado va a decir, bueno, tú pon uno a una escuela, tú elige cuál. No necesariamente porque la necesiten, sino porque el Estado demanda que lo hagan. ¿Ok? Y algo muy interesante es que esta asesoría del SAE puede ser brindada a varias escuelas de manera simultánea y puede ser proporcionada por la supervisión de zona o por los ATP o por los AT. Es decir, no va a venir alguien del SAE a implementar un proyecto, sino va a ser la misma supervisión, el mismo ATP, el mismo AT. ¿Okay? Y puede ser de manera simultánea. Inclusive si hay varias escuelas en varias zonas, se pueden juntar y hacer un WIBANIR o reunir a todos los maestros juntos, qué sé yo. Esto quiere decir que no van a ser aislados, sino pueden hacerse en varias escuelas juntas o en varias zonas juntas. Y de manera prioritaria, y ojo aquí, pongan atención, de manera prioritaria recibirán asesoría las escuelas que atienden población migrante. Si tu escuela recibe población migrante, muy seguramente va a necesitar un programa del SAE. ¿Por qué? Porque necesitas tú adquirir mejores capacidades para poder atender a estos alumnos migrantes o con discapacidad o con dificultades severas de conducta, comunicación y aprovechamiento, así como los planteles ubicados en altas zonas de marginación o con resultados bajos. ¿Okay? Estas son las características que van a determinar si tu plantel o cualquier otro plantel va a necesitar un programa del SAE. ¿Okay? Por ejemplo, no quiero que haya una confusión. Hace un momento les mencioné que el SAE no va a llegar porque tus alumnos salgan bajos. Ese no es un requisito, pero sí que tus prácticas educativas no sean las más adecuadas. Por lo tanto, si tu escuela tiene bajos resultados, primero van a indagar por qué tienen malos resultados. Y si con ayuda de los maestros, el directivo y supervisión dicen, es que necesita mejorar sus prácticas, ahora sí se te va a asignar uno de estos programas o proyectos del SAE. Y bueno, el propósito es lograr que el personal docente y directivo sea capaz de impulsar de forma autónoma los procesos de mejora en sus prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio se pretende encaminar a los maestros y directivos para que ellos mismos vayan detectando estas zonas, estas áreas de oportunidad, para después ya no ser necesario ningún programa y que cada escuela sea autosustentable o autosuficiente. Y se busca, el objetivo es que sea un servicio educativo de excelencia. Recuerden que la excelencia es la característica principal de este nuevo modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana, que sea un servicio educativo de excelencia. Además,
Recibirán de manera prioritaria asesoría a las escuelas que atienden población migrante. Bueno, esto ya los había comentado anteriormente. Ok, la asesoría técnica pedagógica, es decir, si tu escuela ya fue seleccionada para uno de estos programas o proyectos, no quiere decir que va a ser, únicamente te va a dar orientaciones, pero no te va a decir, esto no lo hagas, esto tampoco lo hagas, sino tú como escuela, como directivo, como maestro, como supervisor, tú vas a decidir qué hacer. Ellos únicamente te van a dar consejos, te van a orientar, te van a dar algunos orientaciones, vaya, pero nunca te van a limitar a que no hagas esto, no hagas lo otro. Y en cuanto a la organización del trabajo, no te van a limitar, tampoco a las propuestas de mejora. Si tú dices, no, yo voy a utilizar videos para que mis alumnos mejoren sus calificaciones, el SAE no te va a decir, no, eso no lo hagas. No, no te va a decir eso, no te va a limitar. Te va a orientar, pero no te va a limitar. Además, la práctica de las propuestas de mejora y la valoración de las propuestas de mejora. En estos aspectos te va a orientar, pero no te va a limitar. Ni en la organización, ni en la propuesta de mejora, ni en la práctica, ni en la valoración. ¿Okay? Ahora, en el marco del SAE, el acompañamiento que brinda la supervisión durante el ciclo escolar, al menos 2 escuelas para atender alguno de los siguientes retos. Esto quiere decir que al menos 2 escuelas van a contar con este programa o estos proyectos del SAE. ¿Cuáles son estas escuelas? Problemas vinculados con la convivencia escolar, situaciones de acoso, violencia o discriminación. O cuando manifiesta un incumplimiento irregular, cuando está fallando en algo con la supervisión, a lo mejor ahí se va a focalizar la escuela para llevar a uno de estos proyectos. Cuando presentan altos índices de ausentismo, reprobación o deserción. ¿Okay? Cuando enfrentan dificultades para el logro de los aprendizajes esperados, un alto índice con alumnos con VAP, escuelas con educación indígena, alumnos con discapacidad, dificultades de conducta, escuelas multigrado, etc. ¿Okay? Estas escuelas son las que van a estar con este tipo de programas, porque se supone que necesitan, no porque los maestros estén mal, sino porque necesitan orientar a los maestros porque están en un contexto difícil. ¿Sí? No es para perjudicar al maestro, sino todo lo contrario, es para prepararlo mejor. Y listo. Gracias por su atención. Nos merecemos un 10. Bravo. Excelente público querido y conocedor.